Estás con la energía baja, el deseo sexual bajo puede ser igual a testosterona baja. Y si te digo que existe un comprimido que puedes tomar al día para mejorar tu testosterona de forma natural y sin necesidad de inyecciones, en el video de hoy vas a saber todo sobre ese comprimido. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en São Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para agendar consulta, te dejo aquí el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Aprovecha. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper importante para los hombres. Llega mucho paciente en la consulta y es ¿qué hago cuando mi testosterona está baja y no quiero usar inyecciones? Este comprimido te puede ayudar a aumentar tu testosterona de forma natural sin necesidad de usar inyecciones que a muchas personas no les gusta. Antes de empezar a hablar sobre este comprimido, te voy a dar un poco el contexto. Te voy a explicar cómo funciona y quién lo puede tomar. Este medicamento es un modulador del receptor de estrógeno. Y para que entiendas cómo funciona, te voy a explicar cómo funciona el eje hipotálamo gonadal. O sea, la conexión entre tu cabeza y tus testículos. Funciona así. En tu cabeza existe una región llamada hipotálamo que va a secretar dos sustancias llamadas LH y FSH. La LH aumenta la producción de testosterona en la región del testículo y la FSH aumenta la producción de espermatozoides en tu testículo. ¿Okay? Entonces, eso forma un eje. Cuando la testosterona está baja, este hipotálamo aumenta la secreción de LH y estimula más a tu testículo a trabajar más y a producir más testosterona. De la misma forma, cuando la testosterona está muy alta, el cerebro entiende que hay mucha testosterona y bloquea la secreción de LH. ¿Y qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento, de una forma espectacular, va y deja ciego al hipotálamo y le avisa que la testosterona está baja todo el tiempo. O sea, con eso el hipotálamo hace o aumenta la producción de LH en tu cuerpo y eso estimula a que el testículo trabaje más y aumente la producción de testosterona. ¿Te das cuenta que este tipo de tratamiento es más natural porque usamos el eje natural de tu cuerpo? En términos generales es como si nosotros agarramos y le damos latigazos a tu testículo para que trabaje más y produzca más testosterona de una forma más fisiológica. ¿Para quién funciona bien este tipo de tratamiento? Para las personas jóvenes que desean tener hijos, ¿no? Que la fertilidad es importante porque este medicamento preserva la fertilidad porque aumenta la testosterona y el espermatozoide. De lo contrario, ¿no? Que son las inyecciones de testosterona que bloquean la fertilidad. Para las personas que no les gustan las inyecciones de testosterona, ¿ok? Y obviamente, como les iba diciendo, para las personas que tienen un hipogonadismo secundario, que en términos generales no es más que decirte que tus bolitas están funcionando bien. Las personas que se benefician mucho de este tipo de tratamiento son aquellas personas que tienen una testosterona baja y que los testículos están funcionando súper bien. ¿Y cómo sé que soy esta persona? Haciendo exámenes de sangre. Porque en el examen de sangre te vas a dar cuenta que tu testosterona va a estar un poco baja, pero tus niveles de LH y FSH van a estar también normales o bajos. Eso quiere decir que si yo te doy el medicamento, tus niveles de LH se van a aumentar y también tu testosterona. ¿Ok? Entonces esas personas sí van a mejorar. ¿En qué pacientes no va a funcionar? En las personas que tienen falla testicular. ¿Cómo voy a saber eso? También con exámenes. O sea, esta persona va a tener testosterona baja, pero los niveles de LH y FSH van a estar aumentados. Y eso quiere decir que el cerebro está intentando estimular al testículo a funcionar, pero el testículo no está respondiendo. Esas personas no se benefician de este tipo de medicamento y van a necesitar hacer reposición hormonal con inyecciones de testosterona. Y al final tú me dirás, bueno, doctor Luis, ¿cuál es el medicamento? El medicamento se llama clomifeno. Y aunque tú no lo creas, ese medicamento se usaba más en mujeres para estimular la fertilidad, pero ya lo estamos estudiando este medicamento hace más de 15 años y descubrimos que funciona muy bien para aumentar los niveles de testosterona en los hombres y mejorar los síntomas de la testosterona baja. ¿Cuáles son estos síntomas? Energía baja, cansancio, falta de foco, todo el tiempo estás cansado, te levantas ya cansado, el deseo sexual, el apetito sexual o el libido, si quieres llamarlo así,
está bajo, no sientes deseo por tu pareja. Si tienes alguno de estos síntomas, es bueno que marques consulta y que conversemos más porque realmente este medicamento te puede ayudar. Este medicamento clomifeno lo vas a encontrar en presentaciones de 25 y de 50 miligramos, algunos nombres comerciales como el Clomid, y te pido por favor que me dejes aquí en los comentarios qué se llama en tu región y cómo lo puedes encontrar y cómo se debe tomar este medicamento. Se debe tomar a principio 25 miligramos todos los días de forma continua. Por eso se dice un comprimido al día para mejorar la testosterona. ¿Cuándo voy a ver resultados? A partir de la segunda a tercera semana de uso. Vas a sentir una mejora en la energía, mejora en la disposición, mejora en el deseo sexual. ¿Cómo debo hacer acompañamiento de este medicamento? Con urólogo, con exámenes a cada 3 meses. En estos exámenes vamos a ver testosterona, LH, FSH, estradiol, función hepática, función renal, hemoglobina glicosilada y muchas otras cosas que necesitamos acompañar para que hagas una reposición hormonal de forma adecuada. ¿Y cuáles son los efectos adversos de esta medicación? Y aquí te voy a traer una noticia muy importante. El clomifeno tiene efectos adversos muy leves. Él no tiene los efectos adversos graves de una reposición hormonal con testosterona inyectable, ¿ok? ¿Cuáles son estos efectos adversos? Cambios de humor, te puedes poner un poquito más agresivo, ¿ok? Eso puede pasar. Acné puede pasar, se controla también con hidratación, con algunos medicamentos que pasamos en la consulta. Dolor testicular leve al principio, obviamente, porque pues lo estamos estimulando más, ¿no? Te puede doler un poquito. Y puede pasar que exista un aumento del estrógeno, que eso puede dar un poco de ginecomastía, que es el aumento de las mamas, o un aumento de la retención de líquido, que eso también se puede controlar y se debe hacer acompañamiento continuo con un urólogo. Estos efectos adversos pueden pasar en 10 a 20% de los pacientes. Y ahora te voy a dejar un video sobre el combo del amor. Nos vemos.